Hay una cosa que nadie te dice sobre el duelo. No te dicen que lo más difícil no es extrañar a la persona. No te dicen que lo más difícil no es el silencio de la casa, ni el plato que ya no pones en la mesa, ni el cumpleaños que llega y ya no hay a quien llamar. Lo más difícil es vivir con la última conversación que tuviste con esa persona. Mi nombre es Alicia, tengo 52 años, soy de Puebla, soy costurera y soy la madre de Rodrigo, que murió a los 24 años un martes de abril, pocas horas después de salir de esta casa dando un portazo. Pocas horas después de que yo le dije cosas que no debí decirle, cosas que no pude retirar, cosas que no pude pedirle que olvidara, cosas que quedaron en el aire de esa sala para siempre, porque él se fue y ya no regresó. Llevo 4 años cargando eso. 4 años despertándome a las 3 de la mañana con su voz en la cabeza. 4 años preguntándome si habría sido diferente si yo hubiera sido diferente. Hoy lo voy a contar. No porque haya superado nada, sino porque cargar esto sola ya pesa demasiado. Y porque hay madres escuchándome ahora mismo que quizás necesitan escuchar que no están solas en ese peso. Rodrigo era mi único hijo y era lo mejor que me había pasado en la vida. Eso también necesito decirlo. Antes de todo lo demás. Rodrigo nació cuando yo tenía 28 años. Su papá y yo éramos jóvenes, éramos pobres, vivíamos en una vecindad en la colonia donde crecí. Pero cuando nació ese niño, yo sentí que el mundo tenía sentido de una manera que no había sentido antes. Era un niño bueno. No lo digo porque era mío, lo digo porque era verdad. Tranquilo, curioso, de los que preguntan por qué de todo, de los que se quedan mirando las cosas como si tuvieran un secreto. Desde chico me decía que iba a ser alguien, que iba a salir adelante, y yo le creía porque lo veía en sus ojos. Su papá murió cuando Rodrigo tenía 12 años. Infarto, rápido, sin aviso. Y desde ese día fuimos solo nosotros dos. Yo con mi máquina de coser y mis encargos. Él con sus libros y sus sueños. Lo saqué adelante como pude. No fue fácil. Hubo meses en que no sé cómo, pero lo saqué. Terminó la preparatoria, entró a trabajar en una empresa de construcción, empezó a ahorrar. Y entonces apareció Marisol. No es que no me gustara Marisol. Era una chica trabajadora, de buena familia. Lo quería de verdad. Eso lo podía ver. Pero cuando Rodrigo me dijo que quería irse a vivir con ella, algo en mí se cerró. Algo que yo no supe manejar. Porque para mí, Rodrigo no era solo mi hijo. Era mi compañero. Era la persona con quien había sobrevivido los años más difíciles. Y la idea de que se fuera, de que armara su vida lejos de mí, me daba un miedo que yo no reconocí como miedo. Lo reconocí como rabia. Y la rabia es más fácil de mostrar que el miedo. Ese fue mi error más grande. Fue un martes. Rodrigo llegó a casa después del trabajo. Yo estaba cosiendo, como siempre.
Se sentó frente a mí y me dijo que él y Marisol habían encontrado un departamento, que era pequeño pero bonito, que podían pagarlo entre los dos, que quería mudarse el siguiente mes. Me lo dijo con cuidado, con respeto, como alguien que sabe que la noticia va a doler y trata de amortiguar el golpe. Yo no lo amortigué. Le dije que era un error, que Marisol no era la indicada, que él era muy joven para tomar esa decisión, que cómo iba a dejarme sola después de todo lo que yo había sacrificado por él. Ese último argumento es el que más me duele hoy, porque no era justo. Un hijo no le debe a una madre quedarse. El sacrificio de criar a un hijo no es una deuda que él tiene que pagar con su libertad. Pero yo lo dije. Y no fue solo lo que dije, fue cómo lo dije, con dureza, con reproche, con palabras que no tenían retiro. Él me respondió, también subió la voz, también dijo cosas que dolieron. Y en algún punto de esa pelea, en algún momento que no puedo ubicar con exactitud porque todo se mezcla en mi memoria, él se levantó, tomó su chamarra y me dijo, cuando estés lista para hablarme como persona y no como tu propiedad, me avisas. Y se fue. La puerta sonó fuerte, tan fuerte que el cuadro de la sala se movió. Yo me quedé sentada frente a mi máquina de coser, con el hilo entre los dedos, pensando que se le iba a pasar, que mañana iba a llamar, que íbamos a arreglarlo. 4 horas después sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Una voz de hombre, tranquila pero seria, que me preguntó si yo era la señora Alicia Rivas, madre de Rodrigo Fuentes Rivas. Le dije que sí. Me dijo que era el agente Hernández de la Policía Municipal de Puebla, que había habido un accidente, que un joven con la credencial de Rodrigo había sido encontrado en la colonia Insurgentes, que necesitaban que yo fuera a identificarlo. No me dijo que estaba muerto, no en ese momento, pero yo lo supe. De la misma manera en que lo supe cuando murió el papá de Rodrigo. Hay una frecuencia en la voz de alguien que da esa clase de noticia que el cuerpo reconoce antes de que la mente procese las palabras. Me fui caminando. No esperé taxi, no llamé a nadie. Me fui caminando a las 10 de la noche por las calles de mi colonia, con el bolso apretado contra el pecho, rezando en voz baja, sin saber bien qué estaba pidiendo, porque en el fondo ya sabía que no había nada que pedir. Rodrigo había sido arrollado por un vehículo cuando cruzaba una avenida. Un conductor que no respetó el semáforo. Rodrigo murió antes de que llegara la ambulancia. Tenía 24 años. Llevaba puesta la chamarra que se puso cuando salió de mi casa 4 horas antes. Y la última vez que yo lo vi vivo, le estaba gritando. Los primeros meses no los recuerdo bien. Hay partes que se fueron, como páginas arrancadas de un libro. Recuerdo el velorio. Recuerdo a Marisol llorando en un rincón y yo sin poder acercarme a ella porque no sabía qué decirle. Recuerdo a mi hermana que vino de Tlaxcala y se quedó 2 semanas y luego se tuvo que ir. Recuerdo el momento en que se fue y cerró la puerta
y el silencio de esa casa me cayó encima como algo físico, como peso real. Seguí cosiendo, no porque quisiera, sino porque no sabía qué más hacer con las manos. Coser era lo único que me mantenía en un ritmo que se parecía a estar viva. La culpa llegó después. No de golpe, poco a poco, como el agua que entra por una grieta. Primero era un pensamiento al despertar, luego era lo último antes de dormir. Luego era todo el tiempo, como un ruido de fondo que nunca se apaga. ¿Y si no hubiera peleado con él ese día? ¿Y si lo hubiera dejado hablar sin interrumpirlo? ¿Y si le hubiera dicho que lo quería antes de que se fuera? Esas preguntas no tienen respuesta, lo sé, pero el cerebro no acepta fácilmente que algo no tenga respuesta. Sigue preguntando de todas formas. Sigue buscando el momento exacto en que todo pudo haber sido diferente. Hubo noches en que me pregunté cosas más oscuras que no voy a decir aquí, pero que cualquier madre que haya perdido a un hijo en estas circunstancias va a entender sin que yo las diga. Lo que sí voy a decir es que en uno de esos momentos más oscuros encontré algo. Una tarde, casi un año después de la muerte de Rodrigo, estaba ordenando su cuarto, algo que había evitado hacer durante meses, y encontré una libreta. Era una libreta escolar, de esas corrientes, con la portada de cuadros. Rodrigo siempre tuvo el hábito de escribir cosas, listas, ideas, pensamientos sueltos. La abrí sin saber qué iba a encontrar. En la última página que había usado, escrita con su letra apretada de siempre, había una lista, sin título, solo una lista de cosas. La primera línea decía, lo que más quiero en la vida. Y el primer punto de esa lista era, que mi mamá sepa que todo lo que hizo valió la pena. Me senté en el piso de su cuarto y no me pude levantar en mucho tiempo, porque en ese momento entendí algo que no había podido entender antes. Rodrigo sabía que yo lo amaba. La pelea no borró eso. Los años de sacrificio, de noches cosiendo para que él tuviera lo que necesitaba, de madrugar y de cuidarlo y de estar ahí, eso no desaparece por una pelea. Una pelea es un momento. El amor es todo lo demás. Eso no quitó la culpa de golpe, no funciona así, pero fue el principio de algo diferente. Fue la primera grieta en ese muro de oscuridad. Empecé a ir a un grupo de apoyo para padres en duelo. Encontré ahí personas que cargaban pesos similares. Aprendí que la culpa del sobreviviente es una de las formas más comunes y más crueles del duelo. Aprendí que no estaba sola. Aprendí muy lentamente a ser un poco más compasiva conmigo misma. Hoy sigo cosiendo. Sigo viviendo en la misma casa. El cuarto de Rodrigo está ordenado, con sus cosas en su lugar, con la libreta en el cajón de su escritorio. A veces entro y me siento en su cama y le hablo. No sé si me escucha. No sé nada de eso con certeza, pero me hace bien decirle lo que no le dije ese día. Le digo que lo quería. Le digo que estaba asustada, no enojada.
Le digo que su felicidad siempre fue lo más importante, aunque ese día no supiera demostrarlo. Le digo que lo extraño todos los días, que hay momentos en que me sorprendo pensando en contarle algo y luego recuerdo, y ese recuerdo sigue doliendo igual que el primer día. Pero también le digo que estoy bien, que estoy aprendiendo, que sigo aquí. A las madres que me están escuchando, especialmente a las que tienen hijos con quienes la relación es difícil, con quienes han peleado, con quienes hay distancia o silencio o palabras que todavía duelen, les digo esto: no esperen, no esperen a que pase el enojo, no esperen a tener las palabras perfectas. No esperen a que la situación mejore sola. Llamen, toquen la puerta, digan lo que sienten aunque salga mal dicho, porque la vida no avisa. Y las últimas palabras que uno dice no siempre son las que planeó decir. Yo no pude pedirle perdón a Rodrigo, pero él me dejó escrito que lo que hice valió la pena. Y eso, aunque duela, es suficiente para seguir. Rodrigo tenía 24 años. Tenía una chamarra azul que le gustaba mucho. Tenía una novia que lo amaba. Tenía sueños que yo nunca voy a dejar de extrañar. Y me amaba. A su manera imperfecta, como yo lo amaba a él. Eso nadie me lo puede quitar.